Bueno, estamos agora mesmo con Eva López, da entidade en rede de aquí de Santiago de Compostela. Y bueno, Eva, quería preguntarte primero que nos contaras un poquito, para quien no os conoce, cómo nace en rede, cómo nace vuestra entidad. Bueno, antes de nada, buenos días. En rede nace de un proyecto del Concello de Santiago, además, de Equal Compostela Social, que se creó en el 2006. Y a raíz de ahí, bueno, hicimos un programa y nos reunimos sobre unas 40 empresas que acabamos de empezar, 40 emprendedores. Entonces creamos pues una red de cooperación y en el 2009 la hicimos asociación, ¿sabes? La llevamos a ser una asociación para poder tener todos los privilegios que puedes tener a través de una asociación y poder abarcar más. Somos tanto de Santiago como de comarca, pequeñas empresas. Sí, quería preguntarte además, ¿qué tipo de actividades desarrolláis? Algunas las tenemos aquí. Sí, aquí tenemos una pequeña muestra, pero sois una entidad particularmente activa y que además creo que hacéis cosas muy adaptadas a lo que van siendo las necesidades que vuestras socias y que vuestros socios os van manifestando en cada momento. Cuéntanos un poquito cómo os organizáis. Bueno, nosotros pues a principio de año nos juntamos con nuestros socios y valoramos un poquito qué es lo que nos hace falta. Entonces, o qué podemos hacer pues, para sacar beneficio a nuestras pequeñas empresas y para poder aportar. Entonces, bueno, primero, una de las cosas que hacemos es tener a todos los socios informados de todo tipo de legislación, de subvenciones, ayudas que puedan haber en ese año, ¿no? Entonces, ellos están constantemente recibiendo información. Por otra parte, hacemos una parte de actividades que, como bien dices, aquí tenemos los obradoiros de Enrede, que cada año los ajustamos a las necesidades. Por ejemplo, este año hemos hecho el de Instagram Express y acciones de marketing para el pequeño comercio. Entonces, ahora vamos a hacer el de escaparatismo y el de visual merchandising. Son pequeñitos grupos en donde tanto lo abrimos a socios como a empresas de Santiago. No solamente es para socios, también se abre a cualquier empresa que quiera venir. Esto sería una de las actividades. Otra actividad que hacemos, que a mí me parece muy creativa y creo que es muy interesante, hacemos una foto, tanto en primavera, verano, como en otoño-invierno, hacemos 2 fotos anuales, en donde enseñamos un producto de cada empresa o de servicio, porque, bueno, no sé si he comentado que son tanto comercio como servicio. Entonces, tenemos de servicio, tenemos diseñadores gráficos, tenemos fotografía, tenemos peluquería, diseño de interiores. Entonces, hemos cogido el concepto de servicio y el concepto de comercio y hemos creado una foto que es muy chula, con una imagen muy bonita, en donde solamente aparecen mercancía o producto de empresas de Enrede hechos por servicios de Enrede. No sé si me explico muy bien. Sí, es una característica yo creo que muy bonita que tiene vuestra asociación, que potenciáis mucho la relación de negocios entre vosotros. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, por ejemplo. Generáis una campaña que os comunica, que os visibiliza y aparte la generáis utilizando recursos propios, de que las propias empresas participantes de Enrede pueden las peluqueras ofrecer. Pues peinan a las modelos. El fotógrafo pues se dedica pues eso, a hacer la imagen, la diseñadora gráfica lo compone. Bueno, me refiero, estamos todos muy involucrados en ese tema y la verdad que es muy visual y muy bonito y bueno, y queda muy bien. Luego también hacemos siempre un Máis Amigos, Máis Negocios. Lo que pasa que, bueno, este año, pues por las circunstancias en las que estamos, no se puede hacer. Pero es donde nos ponemos en contacto siempre decimos, ¿no? Con una caña hacemos negocios, ¿no? Entonces, ¿qué mejor pues para estar de una forma distendida? Y entonces todos los años hacemos Más Amigos, Más Negocios. En Navidad pues hacemos concurso de escaparates para que la gente conozca todos los escaparates de los socios. Entonces se crea un concurso en Facebook en donde la gente puede votar, puede compartir, puede participar, a ver cuál le gusta más. Entonces, bueno, como ves, hacemos distintas actividades dentro de nuestras posibilidades, claro. O sea, somos una asociación pequeña, pero muy activa. Con muchas empresas lideradas por mujeres, además. Sí, eso sí que es cierto. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que la mayoría de
de nuestras empresas están lideradas por mujeres. No es algo que hayamos hecho a propósito, ni es una, ni es una finalidad, pero sí que es cierto que, bueno, más de la mitad de los socios son mujeres. Claro, yo creo que eso también puede tener mucho que ver con esta manera de hacer, ¿no? Esa calidez como asociación que tenéis, que os caracteriza de buscar mucho las relaciones, la confianza y demás, pues quizás tenga mucho que ver con que atraigáis ese tipo de iniciativas. Seguramente. Intentamos ser, pues eso, más creativos, intentamos hacer cosas un poquito diferentes, dentro luego de abarcar también temas muy importantes, como por ejemplo ahora pues estamos con un convenio con el Concello del tema del parking, en donde también ofrecemos que todos nuestros socios tengan los bonos para los parkings. Entonces me parece también muy importante para que la gente venga a Santiago, compre en nuestro pequeño comercio, y nosotros todos los convenios que vemos que son interesantes para nuestros comercios y para la gente de Santiago, pues intentamos apoyarlos. También, por ejemplo, debido a este tema del COVID, también estamos proporcionando a todos los socios mascarillas, tanto FP2 como quirúrgicas, a un precio que conseguimos por ser en gran cantidad mejor. Entonces intentamos que también estén servidos en ese tema de los EPIs, que tengan todos para poder ofrecer. Entonces, bueno, sí que nos preocupamos un poquito también por esos temas, pero a mayores intentamos eso, buscar la creatividad, y sobre todo es lo que comentabas, ¿no? Pues que somos, bueno, muy acogedores y nos gusta el tú a tú, es muy importante, y todos opinamos, todos valoramos y bueno, y llegamos a un consenso, ¿no? Bueno, pues muchas felicidades por esas iniciativas que, como dices tú, son pequeñas, adaptadas a la realidad de vuestras socias, que van a ayudar mucho y están ayudando mucho a que esa dinámica de compra se pueda mantener de una manera segura, de una manera rápida y ágil. El tema del aparcamiento yo creo que es fundamental, combinado con las medidas, lógicamente, de higiene y seguridad en el establecimiento. O sea que gracias por acompañarnos hoy aquí y por venir a contarnos vuestra preciosa iniciativa. Gracias por invitarnos.